buenas noches. Yo le doy gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí, por todas las bendiciones que ustedes reciben. Es gratificante todo lo que escuchamos, ¿verdad? Como testimonio. Vamos al libro de Santiago, como les comenté. Vamos a leer en el primer capítulo. Específicamente vamos a leer del 2 al 7. Libro de Santiago, capítulo 1, del 2 al 7. Igual como siempre yo quiero leer para ustedes. Por favor síganme en esta dice. Hermanos míos, gozaos profundamente cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pero tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrasada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor, ya que es persona de doble ánimo e inconstante en todos sus caminos. Señor, en esta noche queremos pedir tu bendición. Queremos pedir una vez más que tu presencia venga a calar profundo a nuestros corazones con tu palabra. Abre nuestras vidas, abre nuestro entendimiento, Dios, en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Como les comenté hoy en la mañana, durante los próximos domingos en la tarde vamos a tener la oportunidad, con excepción del próximo domingo, de estudiar la carta que escribe Santiago. Vamos a ir capítulo por capítulo. Hoy vamos a estar en el capítulo 1. De hoy en 15 vamos a estar en el capítulo 2 y así hasta terminar. Luego vamos a ver qué nos dice el Señor. Escogí el libro de Santiago para comenzar porque es una gran carta, la cual Santiago escribe a los creyentes, y es de mucho interés hasta para nosotros en esta época, porque habla respecto al carácter y el comportamiento del creyente en diferentes momentos de su vida, diferentes pruebas. Oyéndolos a ustedes dar el testimonio de lo que Dios ha hecho en sus vidas, es gratificante cómo la mano de Dios se mueve en medio de diferentes circunstancias, diferentes pruebas o diferentes momentos que son difíciles de vivir. Como humanos tenemos a vivir. Ahora que estamos criando a Sara, ustedes ya la están conociendo, Pablo y yo tenemos la difícil tarea de generar en ella una buena educación, como algunos de ustedes la han tenido con sus hijos. Y entonces ya hemos tenido nuestras pequeñas conversaciones acaloradas sobre si dejamos a Sara que haga tal cosa o tal otra. No, déjela que juegue, y no, que no se puede, no, que sí, que no, que pues. Y entonces empezamos a ponernos de acuerdo, porque queremos lo mejor para ella, pero es nuestro primer año como padres y tenemos que ponernos de acuerdo en la educación, ¿verdad, mismo? Se queda bien. Más adelante tomaremos decisiones más grandes, pero nos hemos dado cuenta en todo este proceso, y entonces en las cosas bonitas siempre nos echamos las flores, ¿verdad? Y entonces cuando vemos que ella, ay, sonríe, simpática, sí, eso lo sacó a mí, ¿verdad? No, me lo sacó a mí, no, lo sacó a mí, ¿verdad? Pero cuando hace aquel berrinche, ¿verdad? Bueno, aquel berrinche, ¿sí está bien dicho? Sí, berrinche. Cuando hace aquella, no, pero esto se lo sacó usted, no, usted y sus berrinches, ¿verdad? Y nos vamos echando la culpa, ¿verdad? También. Todos los que se ríen es porque en algún momento no han vivido, yo lo sé. Porque normalmente un padre anhela que su hijo sea igual a uno, hasta haga las mismas cosas que uno hizo y que las mejore, ¿verdad? Pero aquellas cosas malillas como que no nos gusta echarnos las flores, ¿verdad? Sino que no, eso se las cuenta.
Bueno, este libro de Santiago, yo creo que es exactamente una carta muy especial en la que Dios nos invita a mirar el carácter y el comportamiento del creyente visualizándolo a Él. Visualizándolo y es ese deseo de padre a hijo, de que seamos igual a Él. Ahora cantábamos, quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. ¡Qué frase! ¡Qué palabra! Ver la vida como tú. Qué difícil. Reflejar al mundo tu amor. Bueno, eso es, a algunos nos gusta. Quiero ser más como tú. La carta de Santiago nos puede ayudar y nos va a ayudar en todo este proceso. Déjeme contarle quién era Santiago. Santiago era uno de los hermanos de Jesús. Mateo 13:55 nos narra de que era parte de la familia de Jesús. Dice, ¿no es este el hijo del carpintero que tenía unos hermanos que se llamaban Jacobo, José, Simón y Judas? Santiago se le conoce en la Biblia primeramente como Jacobo, luego se cambia su nombre. En Hechos lo vemos en todo el proceso de la iglesia de Jerusalén, aunque durante el ministerio de Cristo él no era creyente. En Juan podemos decir que podemos leer, que ni siquiera sus hermanos creían en el ministerio de Jesús. Pueden leerlo en Juan 7:5. Ni sus hermanos creían en él, dice. Pero recibió una visita muy especial, lo habla Pablo a Corinto, que se le apareció a él y a los apóstoles. Y entonces por eso es que él empieza a creer en Jesús, a ser parte del trabajo del reino. Y en Gálatas podemos encontrarlo junto a Pedro y Juan, enviándolo con Bernabé y Saulo y con Pablo a sus viajes. Santiago dirige esta carta a los judíos que están dispersos en la dispersión, están por todo el imperio romano, están lejos de casa, están lejos de donde habían vivido, y dirige esta carta para apoyarlos y animarlos en las diferentes circunstancias que pasan. Pero no solo las diferentes circunstancias, sino que también entre el pueblo y la iglesia había pecado y había división. Entonces, Santiago escribe esta carta para animarles, para apoyarles. En medio de tribulaciones que pasan, problemas que surgen, y por eso me gusta tanto que podamos estudiarlo ahora juntos, porque literalmente nuestro carácter como creyente es probado cuando estamos en diferentes circunstancias no muy buenas. Nuestro carácter como creyente es probado realmente cuando tenemos que dejar ir a nuestro nieto. Cuando estamos frente a una operación o no nos tienen que operar. Cuando estamos en una situación difícil en el trabajo. Cuando nos pasa algo en nuestra familia. Ahí nuestro carácter es probado. Ahí es donde verdaderamente se ve de qué estamos hechos como hijos de Dios. Y Santiago no se queda atrás. Santiago les hace la pregunta: estén gozosos, estén alegres, estén tranquilos. No importa, ¿quién va a estar alegre, contento y tranquilo cuando la cosa está difícil? Es muy difícil, es complicado. Pero Santiago en el capítulo 1 nos invita a estar tranquilos, alegres, aunque estén pasando lo que estén pasando, por tres cosas fundamentales. Y la primera está aquí en el verso que leímos. Podemos estar seguros, creo que muchos lo dijeron ahora, en esos momentos difíciles, cuando estamos seguros de que tenemos un propósito de Dios en nuestras vidas. Yo no sé si usted tiene muy claro cuál es el propósito de su vida. El propósito de Dios para mi vida está muy claro.
Yo tengo muy claro delante de la presencia de Dios, que Dios tiene algo conmigo en el reino. Y sea donde Él me lleve, ahí voy a estar. Cuando Paula y yo nos íbamos a casar, yo le conté, no todavía estábamos comenzando en el ministerio, y yo le dije, bueno, Paula, empezamos a ser novios tenemos casi 7 casados, casi 10 años, hace casi 10 años. Yo le dije, Paula, yo quiero decirle, ¿verdad?, que es algo importante para mí. Yo creo que en algún momento Dios quiere que yo le sirva a tiempo completo, quiere que yo sea pastor, y además de eso, pues, no sé si será aquí o será en otro lugar. Paula, como estábamos empezando a ser novios, ella tenía 2 opciones. Una, decirme, bueno, pues que yo me lo acompañe. Otra, decirme, pues yo voy con usted. Y aquí está. Ya saben cuál tomó, ¿verdad? Porque ella también estaba seguro de lo que Dios la había llamado. Y nos pusimos de acuerdo. Las experiencias que vivimos nosotros como hijos de Dios no son por accidente. Cada una tienen un propósito. Tienen una dirección de Dios. Tienen algo detrás que Dios va a cumplir en nuestras vidas. Romanos 8:28 dice, todas las cosas ayudan a bien. Esa es la segunda parte que a veces nos cuesta, a los que aman a Dios. Cuando realmente usted y yo amamos a Dios, estamos seguros de nuestro propósito, y es por eso que no dudamos. Pero vaya conmigo al verso 1, el verso 2, perdón. Dice, hermanos, gócense cuando se hallen en diversas pruebas. La palabra prueba ahí se puede traducir también como tribulación, como tentación, la incitación a hacer el mal. En ese momento, los que estaban en la dispersión estaban en dificultades, estaban mal. Pero Santiago les dice, detrás de todo lo que ustedes están viviendo, hay un propósito. Y el propósito está en el verso 4. Pero el verso 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pero tenga la paciencia, su obra completa, para que seáis perfectos, cabales, sin que os falte cosa alguna. El propósito detrás de las cosas como creyentes, a los que amamos a Dios, es la perfección. Segunda Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin de presentar al hombre perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hay un sentido de perfección que Dios quiere que usted y yo lleguemos a alcanzar en algún momento. Y que el proceso empiece aquí y termine posiblemente cuando estemos a sus pies alabando su nombre. Pero Dios quiere que seamos como Él. Dios anhela que seamos como Él. Y cada día más mejoremos. Y por eso, aunque en las pruebas, Él nos motiva a que veamos con buenos ojos que hay un propósito detrás de esto y nos quiere perfeccionar. ¿Por qué? Porque las pruebas pueden producir paciencia. Romanos 5:3 dice que las pruebas y la tribulación producen paciencia. Y otra de las traducciones que podemos entender de este pasaje es, de la palabra paciencia, es resistencia. Es hacernos a usted y a mí más fuerte. No sé cuántos han visto estos programas de televisión donde agarran un carro, montan un maniquí, lo aceleran y lo pegan contra la pared. Es para medir la resistencia de los cinturones de seguridad. Y si el muñequito no se hizo trizas, pues vamos bien con el cinturón de seguridad, ¿verdad? Es esa misma resistencia. Las pruebas, cuando vienen a nosotros, es para producir esa resistencia en nuestras vidas. Nos hacen más fuertes en Cristo. Tienen un propósito. Las pruebas tienden a producir también confianza. ¿Por qué? Porque cuando estamos en momentos difíciles, ¿a quién llegamos primero? Ay, Señor, ayúdanos. El problema es cuando estamos en la buena, ¿verdad? Que se nos olvida a veces.
Pero cuando estamos en la mala siempre llegamos a Él. Las pruebas de nuestra fe también producen una confianza en Él. Sabemos que Él tiene la respuesta y llegamos a Él. Y hacen crecer nuestra fe, hacen crecer nuestra confianza. Y por último, las pruebas pueden producir fe. Producen paciencia, resistencia, producen confianza y producen fe. Porque es realmente en esas pruebas cuando ya usted no depende de nada más de lo que diga el Señor, porque usted no sabe ni qué más hacer. Ya no tiene de dónde sacar ideas o qué posiblemente podrías hacer. Y es cuando el Señor se presenta. En nuestra debilidad se presenta y nos hace más fuertes. Cuando Dios nos prueba y estamos en momentos difíciles, como cuando Santiago le escribe esta carta a todos los que están en la dispersión y tienen esos problemas, es porque les quiere decir: no crean que lo malo viene de Dios, no crean que estas pruebas vienen para hacerlos caer de parte de Dios. No. Estas cosas vienen para hacerlos ustedes mejores, para crear en ustedes un carácter como el de Dios. Porque esas pruebas producen paciencia, resistencia, lo hacen a usted más fuerte en la fe, producen confianza, producen fe. Cada vez más usted se puede sostener. Pero dice Santiago en este versículo: no lo hagan o no pidan con doble ánimo. No pidan diciéndole al Señor: Dios, ayúdame en este momento, pero ando buscando a ver qué hacer para ver cómo salgo de la deuda. Señora, como decimos, no sé si el dicho usted lo conoce: a Dios rogando y con el mazo dando. No, eso no se vale. Dice: no pidan con doble ánimo, porque no piense pues quien haga tal cosa que recibirá cosa alguna. No pida dudando. Cuando lleguemos delante de Dios en estos momentos difíciles, reconociendo el propósito de Dios en nuestras vidas, no pida dudando. ¿Llegará a pasar o no llegará a pasar? ¿Me llegará a sanar o no me llegará a sanar? ¿Me irá a acompañar o no me irá a acompañar? ¿Me cuidará a mis hijos o no me los cuidará? Señor, cuídame a mis hijos, pero voy detrás de él con el carro para que no les pase nada. Confía en el Señor. Dice: no pidan con doble ánimo, porque no va a suceder nada. Se imprimió por los dos lados, el revés y el derecho. Debemos de tener siempre el mismo ánimo y la misma esperanza en Dios. Esta seguridad nos la da estar esperanzados en el propósito de vida que Él tiene. Yo no creo que tenga que contarles a ustedes que es dejar un país para tomar un trabajo aquí. Antes de venirnos, desde octubre, noviembre, que ustedes votaron por nosotros, nos alegramos allá y yo empecé a vender todo. Ya desde octubre, desde noviembre, ya tenía prometido el televisor a alguien, que esto y que el otro. Pero ya cuando la vimos cerca, cuando ya empezamos a conversar de que, bueno, ¿qué te parece si venimos en esta fecha o en la otra fecha? Yo ya tenía todo vendido, dormíamos en el colchón, en el suelo, los tres. ¿De veras? Y lo hice por fe. Porque yo estaba seguro del propósito de Dios que estaba llevándose a cabo. Y le dije a Paula: dígale a su abuela, que vivía como a los 200 metros, muy cerca, estamos como a las 2 cuadras, que si no tiene un cuarto que nos preste, y nos vamos para allá, y nos ahorramos el último mes de renta. Nosotros alquilamos, y así fue. No hubo ni que rogar, dice la abuela: venga, claro, yo les... Y no gastamos ni en luz ni en agua el último mes. Toda esa plata nos la echamos en confites. No, mentira, la ahorramos. Porque caminábamos en estos pasos del propósito de Dios. Vendimos todo, nada más nos llevamos la ropa y el carro. Y el carro lo iba a guardar como a los 500 metros allá, por allá, porque no teníamos ni cochera, pero lo íbamos a guardar. Pero todos íbamos caminando en ese proceso. Se compraron los boletos y no habían llegado los pasaportes todavía con la visa. Pero se compraron creyendo en este proceso. Llegaron los pasaportes, teníamos los boletos, despedimos a la familia. Pero caminamos en este proceso, en el propósito de Dios, entonces no es fácil, no es difícil.
cuando caminamos en el propósito de Dios, nuestra fe, nuestra confianza, todo tiene que crecer. Y vea lo que dice al final, todo tiene que caminar bien. Y vea lo que dice el verso 12. Vaya conmigo. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, la prueba, lo difícil. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido. ¿A quién? A lo que dijimos en Romanos, todas las cosas ayudan a Dios, los que aman a Dios. Recibiremos un premio, una corona. Cuando usted y yo estamos seguros del propósito de Dios, es más fácil caminar. Es más sencillo. Porque nada nos tiene que mover. Ya sabemos hacia dónde vamos. Ya está claro el propósito. Y entonces Santiago le dice a ellos, primero ustedes estén seguros de que Dios tiene un propósito en todo esto. Todo lo que ustedes están viviendo, Dios se va a manifestar. Pero la segunda cosa que les dice Santiago, vaya conmigo al más adelantito, ya les digo, el verso 13. Y vamos a leer del verso 13 al 18. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando por su propia pasión es atraído y seducido. Entonces la pasión, después de que se ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Y por favor ponga atención en el verso 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer de la palabra de la verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. La segunda cosa que quiere decir Santiago al pueblo que está en este momento en situaciones difíciles, complicadas, está lejos de casa y todo esto, les dice, ustedes tienen que estar seguros de la bondad de Dios para sus vidas. Toda buena dádiva y don perfecto, dice, proviene de Dios. Todo regalo, todas las cosas buenas provienen de Dios. Dios no manda cosas malas. Satanás es el que envía las tentaciones. Él es el que quiere hacernos caer. De hecho, oiga las dos palabras que dice Santiago. Aquel que es atraído y seducido. Son palabras casi que se pueden usar en términos de cacería. Y conocemos bastante qué es lo que hace el diablo. Viene a hurtar, a matar y a destruir, pero el del león, viene como león rugiente, buscando a quien devorar, a quien comerse. Él es el que necesita hacernos caer, no Dios. De Dios viene toda buena dádiva y todo don perfecto. Dios envía las pruebas para sacar lo mejor de nosotros. Recordemos el caso de Abraham. ¿Cómo fue el caso de Abraham? ¿Qué le pidió Dios a Abraham? Su hijo. Y durante 3 días el Señor, mientras iban al monte Moriah, no se acercó, ni habló. Abraham no escuchó nada. Iba con el dolor en su corazón, pero había que matarlo, había que sacrificarlo. Y Isaac le preguntaba, papá, ¿cuándo vamos a encontrar el cordero? No, pues en el camino lo vamos a encontrar. Era lo único que le respondía. Porque Dios lo que quería, ¿qué era? Conocer si Abraham estaba con él o no, si era obediente o no. Quería formar su carácter. Quería hacerlo crecer en su fe. Y es exactamente con nosotros. Dios es un Dios bondadoso. Y Santiago le recuerda esto a los hermanos que están en la dispersión. Estén seguros primero porque hay un propósito en todo, pero estén seguros también de que Dios es un Dios bondadoso, de que Dios no nos va a dejar.
de que toda bondad viene de Dios. Santiago quiere dejar claro que Dios obra en nosotros por su bondad. Ese es el carácter de Dios, de darnos cosas nuevas. Y aún en las pruebas, la bondad de Dios está presente y produce lo mejor de nosotros. Nos hace crecer, nos hace madurar, nos hace estar llenos de Dios y estar fortalecidos. Yo les he contado, creo, esto en varias ocasiones. Bueno, en algunas ocasiones que he estado, no sé si ustedes lo han escuchado. ¿Cómo es que se hace el vino? Extruyendo uvas. ¿Cómo se hace el oro? Y estos anillos, fundiéndolo en fuego, a grandes temperaturas, para luego moldearlo a como lo hacen. Que no sé en realidad a veces si esto de verdad ya en Costa Rica será oro o no, pero no nos vamos ahorita a dudar de eso. Cuando las cosas son probadas a duros procesos, es cuando realmente sacamos nuestro carácter delante de Dios de creyentes y nos hacemos más fuertes, porque confiamos en la bondad de Dios. La bondad de Dios nunca se aparta de nosotros. Y nos lleva al paso número 3. Vayan conmigo hasta el verso, leamos del 21 al 27. Dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras vidas. Sed hacedores de la palabra, y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Si alguno es oidor de la palabra, pero no es hacedor de ella, es semejante al hombre que considera en su espejo su rostro natural. Él se considera a sí mismo y se va, y pronto se olvida de cómo era. Pero el que mira atentamente la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo un olvidadizo, un oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros, pero no frena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha delante del mundo. La tercera cosa que Santiago, creo yo, les quiere decir a esta gente que está en momentos de dificultad, en momentos difíciles, y que quiere formar su carácter delante de Dios, es que deben de estar seguros de lo que la palabra de Dios dice. Si tenemos en nuestros corazones pecados no confesados o amarguras contra Dios, debido a las diferentes pruebas que estamos viviendo, no podemos recibir las bendiciones de Dios que están escritas en su palabra. Y vamos a ser como este hombre que se asoma a su espejo, ve su cara, pero se olvida rápidamente. Vamos a ser como los que oyen la palabra, pero cuando salen de aquí, no se les pegó nada y no ponemos en práctica nada. La palabra de Dios revela lo que hay dentro de nosotros, como este espejo revela lo que aparece por fuera. Hebreos 4:12 dice que la palabra es viva y eficaz, y más cortante que una espada de 2 filos, que penetra y discierne los pensamientos y las emociones. ¿A fin de qué? A fin de señalar los que somos malos, ¿no? A fin de confrontarnos con el carácter de Dios y decir: Eric, tienes que cambiar estas cosas para llegar a ser como Él. ¿Saben lo que hace un cuchillo de doble filo, verdad? Por un lado tiene una navaja, pero por el otro tiene una sierra, unos picos. Porque la idea es que cuando entra, abra hueco. Y cuando salga, desgarre, saque. Así es la palabra de Dios. Cuando entre en nuestra mente y en nuestro corazón, abra el hueco para cuando salga todo lo que no tiene que estar ahí. Y discierna nuestros pensamientos, nuestras emociones, y las cambie a la luz de la palabra.
Por eso es que Santiago les dice, estén seguros de la palabra de Dios, porque es la que los cambia, la que los transforma, donde está el manual de vida que podemos seguir para ver cómo era Jesús y copiarlo. Pero también al mismo tiempo todas esas cosas que no tienen que ser parte del carácter del creyente, las desgarre, las quite, las confronte y las elimine por el poder de Dios y el poder de la palabra. El que no lo hace es como este hombre olvidadizo, que ve su rostro ahí frente al espejo y después se olvida cómo es. Pero el que lo hace, dice la Biblia, pero el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este será, ¿cómo dice? Bienaventurado en todo lo que haga. ¿A quién no le gusta que le vaya bien en todo lo que hace? Yo creo que a todos nos gusta que nos vaya bien. Y entonces Santiago le dice, ustedes quieren que les vaya bien, véanse con reflejo en la palabra de Dios y tengan seguridad en lo que ella dice y en lo que quiere hacer en sus vidas. Santiago nos da 3 consejos fundamentales en este primer capítulo. Lo primero es que debemos estar seguros del propósito de Dios en nuestras vidas. Dios tiene algo con nosotros y cada cosa que sucede tiene un propósito para nosotros, sea cual sea. La segunda cosa es que debemos de estar seguros de su bondad, de que de Dios vienen cosas buenas, de que la bondad de Dios, aún en momentos difíciles, está presente. Y la tercera cosa es que tenemos que estar seguros de su palabra, porque su palabra nos sostiene, nos transforma, cambia nuestra manera de pensar, y entonces usted y yo empezamos a tener una nueva forma de vivir. Santiago usa estas 3 cosas y usa la palabra perfecto. Voy a leérselo. Habla acerca de la obra perfecta de Dios, de la dádiva perfecta de Dios y de la ley perfecta de Dios. La obra de Dios se refiere a su propósito, la dádiva perfecta se refiere a su bondad y la ley perfecta se refiere a su palabra. 3 cosas que Santiago menciona para llevarnos hacia esta perfección. Pongámonos de pie. Mañana empezamos una semana laboral en la cual nos vamos a encontrar con muchas cosas, buenas, malas, no lo sé. Mañana nos encontramos con nuevos retos, no sabemos qué viene mañana. Pero a mí me gustaría que usted hoy salga de aquí pensando en que el propósito de Dios de lo que va a suceder mañana y esta semana, la bondad de Dios y su palabra es la que nos da seguridad delante de lo que va a suceder para estar firmes en Cristo. Y que usted y yo empezamos a caminar en esto. Así que nos vamos a poner delante de Dios y le vamos a pedir esto al Señor. Señor, en esta noche venimos tus hijos amados. Venimos delante de ti, Señor, reconociendo que hay a veces circunstancias difíciles en nuestras vidas. Momentos en familia, momentos en los trabajos, en las escuelas, momentos
en los que a veces no sabemos qué hacer. Pero queremos en este momento reconocer, Dios, que tú sí sabes. Y pedirte, Señor, que nos hagas fuertes en nuestro comportamiento y nuestro carácter en cuanto a esas circunstancias. Señor, que siempre podamos estar seguros de tu propósito en nuestras vidas. Que siempre podamos estar seguros de tu bondad. Y siempre, Dios, podamos estar seguros de que tu palabra en nuestras vidas es viva y hace lo que tú quieres en nosotros. Si hay alguna situación difícil, Dios, en medio de nosotros, sea financiera, sea familiar, sea de sanidad, de salud, cualquiera que sea, Dios, yo te pido que en el nombre de Jesús tú te presentes y nos hagas estar seguros, confiados en ti, de que tú tienes un propósito, de que de ti vienen cosas buenas y tu palabra tiene la guía perfecta para las circunstancias. Así que nos ponemos delante de ti, Señor, en cada circunstancia. Haz que en nuestras vidas en este momento descienda una paz sobrenatural que proviene de ti para con esta circunstancia difícil. Y haznos entender el camino que debemos de recorrer. Ponemos aquellas circunstancias que vienen en tus manos y que esta palabra sea viva en nuestras vidas en esos momentos. Te pido por esta semana laboral que mañana comienza. Te pido por las vacaciones de los muchachos. Que sea una gran semana. Que podamos glorificar tu nombre en cada cosa que hagamos. Testificar de ti, Señor, en esta semana. Pero por sobre todas las cosas mantenernos en comunión contigo, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Estamos despedidos? Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga esta semana. ¿Algo pasó? Ahora sí. Que Dios los bendiga esta semana.